En los anales de la historia militar, pocas invenciones han capturado la imaginación como el lanzallamas, mientras que las iteraciones modernas evocan imágenes de la Segunda Guerra Mundial y más allá, los verdaderos orígenes de esta temible arma se remontan a más de un milenio, al corazón del Imperio bizantino y su secreto celosamente guardado, el fuego griego. Como escribió una vez el poeta romano Virgilio, el descenso al infierno es fácil, y de hecho el desarrollo de tal arma marcó un nuevo capítulo en la naturaleza infernal de la guerra. El año era 672 de la era común. Las vastas murallas de Constantinopla, capital del Imperio bizantino, se mantenían firmes contra la implacable marea de expansión árabe. El califato omeya, bajo el liderazgo de Muawiyah I, envalentonado por conquistas recientes, incluyendo Egipto y partes del norte de África, buscaba golpear en el corazón mismo del cristianismo oriental. A medida que los barcos árabes se acercaban al Cuerno de Oro, la estrecha ensenada al noroeste del estrecho del Bósforo, los defensores de Constantinopla, liderados por el emperador Constantino IV, desataron un arma que se convertiría en leyenda. Desde las cubiertas de los dromones bizantinos, veloces naves de guerra que formaban la columna vertebral de la armada bizantina, un líquido viscoso y combustible estalló en grandes llamaradas, envolviendo los barcos enemigos en un infierno que el agua misma no podía apagar. Este era el fuego griego, el precursor de los lanzallamas modernos, y cambiaría el rostro de la guerra durante siglos. El historiador bizantino Teófanes, el confesor, escribió más tarde sobre este momento. Las naves portadoras de fuego avanzaron contra el enemigo y con la ayuda de Dios los quemaron. La invención del fuego griego se atribuye tradicionalmente a un ingeniero sirio llamado Calínico de Heliópolis, quien huyó a Constantinopla ante la expansión árabe alrededor del año 668 de la era común. Se dice que Calínico, también conocido como Calínicos, presentó su invención al emperador Constantino IV, quien inmediatamente reconoció su potencial. Sin embargo, algunos historiadores, como J. R. Partington en su obra Una historia del fuego griego y la pólvora, argumentan que el arma pudo haber sido desarrollada gradualmente por químicos e ingenieros bizantinos a lo largo del tiempo, en lugar de ser obra de un solo inventor. La composición exacta del fuego griego sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, un testimonio de la capacidad de los bizantinos para guardar secretos. Los relatos contemporáneos lo describen como una mezcla que incluía petróleo, cal viva, azufre y posiblemente salitre. Algunos especulan que podría haberse añadido resina de pino para ayudar a que se adhiriera a las superficies. El emperador bizantino Constantino VII Porfirogénito, 905-959, escribió en su obra de Administrando Imperio que el secreto del fuego griego fue revelado divinamente al primer Constantino y que los ángeles habían instruido que nunca debía ser divulgado a otras naciones. Él afirmó: si alguna persona se atreve a procurar el secreto del fuego de otros o revelarlo a alguien, será anatematizado y excomulgado como enemigo del Estado. El sistema de entrega del fuego griego fue tan innovador como la sustancia misma. Era proyectado a través de tubos de bronce llamados sifones, montados en las proas de los barcos o en las murallas de las fortificaciones. Estos sifones, operados por un mecanismo que involucraba bombas y aire comprimido, podían proyectar el líquido en llamas hasta 15 metros. El tratado militar del siglo VI, Strategicon, atribuido al emperador Mauricio, describe una forma primitiva de este dispositivo, lo que sugiere que la tecnología evolucionó con el tiempo. El historiador bizantino Teófanes describió el efecto. Al caer como un trueno del cielo, se precipita sobre el enemigo. El impacto psicológico del fuego griego no puede subestimarse. Ana Comnena, hija del emperador Alejo I Comneno, escribió en su obra histórica La Alexiada sobre su efecto aterrador. Este fuego nos lo lanzaron mediante tubos y venía con un sonido rugiente y una llama de tamaño prodigioso incendiando las piras. El historiador árabe Al-Masudi, escribiendo en el siglo X, lo describió como un horno ardiente que inspiraba terror en todos los que lo presenciaban. El fuego griego resultó decisivo en numerosos conflictos. Durante el primer sitio árabe de Constantinopla, 674-678,
fue fundamental para repeler la flota omeya. El comandante árabe Yazid, hijo de Muawiyah I, se vio obligado a retirarse después de que sus barcos fueran diezmados por el arma secreta bizantina. En 717, durante otro sitio árabe liderado por Maslama ibn Abd al-Malik, el fuego griego nuevamente salvó la ciudad, destruyendo gran parte de la armada árabe. El cronista bizantino Teófanes, el confesor, escribió: el 18 de agosto, en la tercera indicción, los árabes trajeron sus barcos de fuego y birremes hasta el Bus. Por la noche, el emperador ordenó a los barcos con sifones salir contra ellos. Con la ayuda de Dios y la intercesión de la Purísima Madre de Dios, los barcos enemigos se hundieron, algunos por nuestros barcos con sifones y otros fueron quemados por nuestros saqueadores. La efectividad del arma se extendió más allá de la guerra naval. En 941, durante un ataque de los Rus a Constantinopla, liderado por el príncipe Igor de Kiev, el fuego griego fue utilizado con efectos devastadores. La crónica primaria relata: los griegos salieron de la ciudad en barcos y comenzaron a atacar a los Rus con fuego griego, y los quemaron tanto que los Rus no podían ver, y huyeron aterrorizados. Esta derrota dejó tal impresión en los Rus que fue inmortalizada en su literatura épica, incluyendo el Cantar de la campaña de Igor. La versatilidad del fuego griego se demostró en su uso en tierra también. Durante las guerras bizantino-búlgaras de finales del siglo X y comienzos del siglo XI, el emperador Nicéforo II Focas empleó lanzallamas portátiles contra las fortificaciones búlgaras. El manual militar bizantino, conocido como los Tactica de León VI, describe estos dispositivos como sifones portátiles que podían ser llevados por un solo soldado. El secreto del fuego griego fue tan celosamente guardado que finalmente se perdió en la historia. Para el momento de la Cuarta Cruzada, en 1204, que vio el saqueo de Constantinopla por cruzados occidentales, liderados por Bonifacio de Monferrato y Enrico Dándolo, el arma parece haber caído en desuso. La pérdida de esta tecnología marcó el fin de una era en la supremacía militar bizantina. El cronista veneciano Martín da Canal, escribiendo en el siglo XIII, lamentó: los griegos han perdido el conocimiento de ese fuego, pero mientras lo poseyeron fueron formidables para todas las naciones. Infierno desatado, el ardiente génesis de los lanzallamas modernos en la Gran Guerra. En las trincheras llenas de humo de la Primera Guerra Mundial, donde el sonido entrecortado de las ametralladoras y el trueno de la artillería se habían convertido en la sombría banda sonora de la guerra moderna, surgió una nueva y aterradora arma. Corría el año 1915 y el ejército alemán estaba a punto de desatar un dispositivo que traería las mismas llamas del infierno al campo de batalla: el lanzallamas moderno. Esta arma llegaría a encarnar la brutalidad industrializada del conflicto, lo que llevó al poeta de guerra británico Wilfred Owen a escribir más tarde en su escalofriante verso Dulce et decorum est: si en algunos sueños sofocantes tú también pudieras caminar detrás del carro en el que lo arrojamos y observar los ojos blancos retorciéndose en su rostro colgante, como el de un diablo cansado del pecado. El génesis de esta temible arma se puede rastrear hasta la ingeniosa mente de Richard Fiedler, un ingeniero alemán que había estado experimentando con dispositivos incendiarios desde el cambio de siglo. La creación de Fiedler, el Flammenwerfer, literalmente lanzallamas en alemán, estaba muy lejos de los crudos dispositivos que proyectaban fuego en la antigüedad. Era una pieza sofisticada de ingeniería, capaz de lanzar aceite en llamas en un chorro concentrado de hasta 20 metros de distancia. El prototipo inicial de Fiedler, que fue presentado al ejército alemán en 1901, fue recibido con escepticismo. No fue hasta 1908 que el ejército alemán comenzó a mostrar un interés serio, financiando el desarrollo y perfeccionamiento del arma. El alto mando alemán, siempre ansioso por obtener una ventaja en el sangriento estancamiento de la guerra de trincheras, vio el potencial en la invención de Fiedler. El 26 de febrero de 1915 autorizaron la formación de una unidad especializada, el Flammenwerfer Abteilung, destacamento de lanzallamas, bajo el mando del mayor Redemann.
Esta unidad, que inicialmente constaba de solo 348 hombres, pronto escribiría un nuevo capítulo en los anales de la guerra. El destacamento se dividió en 3 compañías, cada una equipada con 12 lanzallamas grandes y 24 pequeños. Los soldados de esta unidad se sometieron a un riguroso entrenamiento en una instalación secreta cerca de Berlín, donde aprendieron no solo a operar los complejos dispositivos, sino también a mantenerlos en condiciones de combate. El lanzallamas hizo su debut en combate el 25 de junio de 1915 en el sector de Argonne del Frente Occidental. El objetivo era una posición francesa cerca de Malancourt, ocupada por elementos de la 42ª División. Al amanecer, pioneros alemanes avanzaron con sus dispositivos pesados pero letales. A la señal, grandes llamaradas surgieron desde las líneas alemanas, envolviendo las trincheras francesas en un mar de fuego. El efecto fue devastador, tanto física como psicológicamente. El soldado francés Henri Barbusse, que presenció el ataque, escribió más tarde en su memoria Bajo fuego: era como si las puertas del infierno se hubieran abierto ante nosotros. Los hombres corrían gritando, sus uniformes en llamas, sus rostros retorcidos de agonía. El ataque fue un éxito rotundo, con los alemanes capturando la posición francesa y tomando más de 1000 prisioneros. El éxito de este despliegue inicial condujo a una rápida expansión del Flammenwerfer-Abteilung. A finales de 1915 se habían formado 3 compañías, cada una equipada con 48 lanzallamas grandes y 96 más pequeños y portátiles. Estas unidades participarían en algunas de las batallas más notorias de la guerra, incluida la trituradora de carne de Verdún. Las tropas de lanzallamas pronto ganaron una temible reputación, con los soldados aliados apodándolos los Diablos de Malancourt, después de su primer combate exitoso. En Verdún, el 21 de febrero de 1916, el lanzallamas volvió a demostrar su valía como arma de choque. Como parte del asalto inicial alemán, los equipos de lanzallamas avanzaron junto a los soldados de asalto para despejar los búnkeres y puntos fuertes franceses. El impacto psicológico fue inmenso. El teniente francés Alfred Joubert escribió en su diario el 23 de febrero: «El infierno no puede ser tan terrible. Los hombres están locos de horror y sufrimiento». Los lanzallamas ayudaron a los alemanes a lograr importantes avances en los primeros días de la batalla, aunque finalmente no lograron romper la defensa francesa. Solo durante la primera semana de la batalla, las unidades de lanzallamas alemanas llevaron a cabo más de 80 ataques, despejando numerosas posiciones francesas y contribuyendo a la captura del fuerte Douaumont el 25 de febrero. El uso de lanzallamas no se limitó a las operaciones ofensivas. También demostraron ser igualmente efectivos en defensa, especialmente contra los ataques de tanques aliados. El 24 de abril de 1918, durante la segunda batalla de Villers-Bretonneux, los equipos de lanzallamas alemanes repelieron con éxito varios tanques británicos de la primera brigada de tanques. El intenso calor y el humo generados por los lanzallamas obligaron a las tripulaciones de los tanques a abandonar sus vehículos, convirtiéndolos en blancos fáciles para la infantería alemana. El teniente coronel Edgar Swinton, uno de los pioneros de la guerra de tanques, escribió más tarde en sus memorias: «La aparición de los lanzallamas en el campo de batalla presentó un nuevo y aterrador desafío para nuestras fuerzas blindadas. Fue un recordatorio contundente de que el avance tecnológico es un arma de doble filo en la guerra». A medida que se difundía la noticia de la efectividad del lanzallamas, los aliados se apresuraron a desarrollar sus propias versiones. Los británicos fueron los primeros en responder, con el teniente William Liebens liderando el esfuerzo de desarrollo. Liebens, ingeniero de formación, creó un lanzallamas estático grande que podía proyectar llamas a más de 90 metros. Estos proyectores de llamas grandes de Liebens se usaron por primera vez el 1 de julio de 1916, durante el día de apertura de la batalla del Somme. Se desplegaron 4 cerca del pueblo de Mametz, donde ayudaron a despejar las trincheras alemanas y contribuyeron a uno de los pocos éxitos aliados de ese día. Los dispositivos masivos, que pesaban más de 2,5 toneladas cada uno, tenían que ser transportados en secciones y ensamblados en cámaras subterráneas. A pesar de su impresionante alcance,
su naturaleza estática limitaba su flexibilidad táctica. Los franceses, por su parte, también desarrollaron sus propios lanzallamas, conocidos como Schild Flammenwerfers, nombrados así por su inventor, el capitán Schild. Estos se utilizaron por primera vez en abril de 1916, durante las etapas finales de la batalla de Verdún. Si bien no eran tan avanzados como sus homólogos alemanes, demostraron ser efectivos para despejar trincheras y búnkeres. El general francés Robert Nivelle, impresionado por su rendimiento, ordenó la formación de unidades de lanzallamas dedicadas dentro del ejército francés. A finales de 1916, los franceses habían desplegado más de 300 lanzallamas en todo el frente occidental. Los estadounidenses, que entraron tarde en la guerra, inicialmente dependieron de los lanzallamas diseñados por los franceses. Sin embargo, para 1918 ya habían desarrollado su propio modelo, el lanzallamas M1A1. Este tuvo un uso limitado en los últimos meses de la guerra, particularmente durante la ofensiva de Meuse-Argonne. El general John J. Pershing, comandante de las fuerzas expedicionarias americanas, señaló en su informe de posguerra: el lanzallamas, aunque es un arma de aplicación limitada, demostró ser invaluable en ciertas situaciones tácticas, especialmente en la reducción de nidos de ametralladoras y posiciones fortificadas. A pesar de su efectividad, los lanzallamas no estaban exentos de inconvenientes. El equipo era pesado y engorroso, lo que convertía a los operadores en blancos fáciles para los francotiradores enemigos. Un lanzallamas alemán completamente cargado podía pesar hasta 79 libras, lo que limitaba gravemente la movilidad de su operador. Los tanques presurizados también eran vulnerables a romperse por el fuego de armas pequeñas, a menudo con resultados catastróficos para el operador. El cabo alemán Ernst Junger, en sus memorias de guerra, Tempestades de acero, describió el sombrío destino de los operadores de lanzallamas. Cayeron como antorchas llameantes, víctimas de su propia arma. En un incidente particularmente aterrador durante la batalla de Passchendaele en 1917, todo un equipo de lanzallamas alemán fue aniquilado cuando una bala de un francotirador británico perforó un tanque de combustible, envolviendo a los hombres en una bola de fuego visible desde más de 1,5 kilómetros de distancia. Además, el corto alcance de los primeros lanzallamas significaba que los operadores tenían que acercarse peligrosamente a las posiciones enemigas. Esto llevó al desarrollo de lanzallamas más grandes y montados en vehículos más adelante en la guerra. Los alemanes introdujeron el Grossflammenwerfer, capaz de proyectar llamas a más de 40 metros, mientras que los británicos experimentaron con lanzallamas montados en tanques. El primer tanque de llamas británico, un Mark IV modificado, fue probado en secreto en Goalunda, en Yorkshire, a principios de 1918, pero nunca vio acción en combate. Al final de la guerra, los lanzallamas se habían convertido en una parte establecida, aunque controvertida, de los ejércitos modernos. Su uso fue generalizado. Solo los alemanes los emplearon en más de 650 ataques a lo largo de la guerra. El arma había demostrado su valía en el sombrío cálculo de la guerra de trincheras, capaz de despejar posiciones enemigas donde la artillería y el gas habían fallado. En la ofensiva final alemana de 1918, la Operación Michael, las unidades de lanzallamas jugaron un papel crucial en la ruptura de las líneas británicas, con más de 100 ataques con lanzallamas registrados en los primeros 3 días de la ofensiva. El teniente canadiense Frederick George Scott, un capellán que sirvió en el frente occidental, escribió en su diario: «Ver a los hombres quemarse vivos, su carne derritiéndose como cera, es una visión que quema el alma y hace que uno cuestione los mismos cimientos de la civilización». Cuando las armas se silenciaron en noviembre de 1918, el lanzallamas se había establecido firmemente en el arsenal de los ejércitos modernos. Su desarrollo durante la Primera Guerra Mundial marcó una evolución significativa en la tecnología militar, una que tendría consecuencias de largo alcance en futuros conflictos. Infierno desatado. El legado ardiente de los lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial.
El olor acre de combustible quemado llenaba el aire mientras las llamas lamían el cielo, proyectando un resplandor anaranjado y siniestro sobre el campo de batalla. Los soldados se acurrucaban en sus trincheras, con los ojos abiertos de terror, mientras el inconfundible siseo de un lanzallamas perforaba la cacofonía de la guerra. Esta escena, repetida incontables veces a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, epitomizaba la efectividad aterradora de una de las armas más temidas del conflicto, el lanzallamas. Como escribió una vez el corresponsal de guerra Ernie Pyle, el lanzallamas es un arma terrible y puede ser una vista aterradora en el campo de batalla. Proyecta fuego líquido hasta más de 100 yardas y no hay manera de escapar de él. Cuando la guerra estalló en 1939, Alemania estaba a la vanguardia de la tecnología de los lanzallamas. El modelo principal de la Wehrmacht, el Flammenwerfer 35, podía proyectar un chorro de combustible ardiente hasta 25 metros, creando un infierno que podía sacar a las tropas enemigas de posiciones fortificadas. Los soldados alemanes lo apodaron el Zippo, en referencia al popular encendedor estadounidense, una broma oscura que ocultaba las letales capacidades del arma. El Flammenwerfer 35 pesaba la asombrosa cifra de 35,8 kilogramos, 79 libras, cuando estaba completamente cargado, lo que lo convertía en un arma pesada, pero devastadora, en manos de las unidades de Pionier, ingenieros de combate, especialmente entrenadas. Uno de los primeros usos notables de los lanzallamas en la guerra ocurrió durante la invasión alemana de Francia en 1940. El 27 de mayo, en el pueblo de Le Paradis, las tropas de las SS de la tercera división SS Totenkopf utilizaron lanzallamas para devastar las posiciones defensivas francesas, allanando el camino para una masacre de prisioneros de guerra británicos. Este incidente, aunque horrífico, fue solo una muestra de la carnicería que vendría. La masacre de Le Paradis, donde 97 soldados británicos fueron ejecutados tras rendirse, se convirtió en una de las primeras atrocidades de la guerra y un recordatorio brutal de la naturaleza del conflicto. A medida que la guerra avanzaba, otras naciones rápidamente desarrollaron sus propios diseños de lanzallamas. La Unión Soviética desplegó el lanzallamas ROX-2, que tuvo un amplio uso durante los brutales combates urbanos de la batalla de Stalingrado en 1942. Los soldados del Ejército Rojo utilizaron estas armas para limpiar edificios controlados por los alemanes, convirtiendo la ciudad en ruinas en un verdadero infierno. El general soviético Vasily Chuikov escribió más tarde: «El lanzallamas fue nuestra arma más efectiva en la lucha callejera. Podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en un solo edificio». El ROX-2, que pesaba solo 22 kilogramos, 48,5 libras, era más maniobrable que su contraparte alemana y podía disparar hasta 10 ráfagas de fuego. Los Estados Unidos, inicialmente reacios a emplear lanzallamas debido a preocupaciones sobre sus implicaciones humanitarias, finalmente adoptaron el arma a medida que se intensificaba la campaña en el Pacífico. Estados Unidos introdujo el lanzallamas M2-2 en 1944, una mejora con respecto al modelo anterior, M1. Esta arma, que pesaba 68 libras completamente cargada, podía proyectar un chorro de combustible ardiente hasta entre 20 y 40 metros. A pesar de su efectividad, seguía siendo un arma peligrosa de manejar. Como bromeó sombríamente un infante de marina anónimo en Peleliu: «Con esta cosa en tu espalda eres el cazador o el cazado, no hay término medio». La batalla de Peleliu, que comenzó el 15 de septiembre de 1944, vio un uso extensivo de lanzallamas contra los complejos de cuevas japonesas. Un infante de marina, el soldado raso Wilson D. Watson, ganó la medalla de honor por sus acciones en Iwo Jima, donde atacó en solitario múltiples posiciones enemigas con su lanzallamas. Su cita dice: «La iniciativa agresiva del soldado raso Watson, su valiente espíritu de lucha y su inquebrantable devoción al deber fueron directamente instrumentales en la rápida eliminación de la oposición japonesa». Las heroicas acciones de Watson el 26 y 27 de febrero de 1945 incluyeron la destrucción de múltiples fortines y la eliminación de más de 60 soldados enemigos, demostrando el potencial devastador del lanzallamas
en manos hábiles. El impacto psicológico de los lanzallamas no puede subestimarse. El arma instilaba un miedo primario en las tropas enemigas, que a menudo se rendían o huían en lugar de enfrentar la perspectiva de ser quemados vivos. Este efecto no pasó desapercibido para los líderes militares. El general George S. Patton bromeó famosamente: «No quiero que me envíen demasiados mensajes diciendo que están manteniendo posiciones. No estamos manteniendo nada. Deja que el uno haga eso. Nosotros estamos avanzando constantemente». Las tácticas agresivas de Patton a menudo incorporaban lanzallamas, particularmente en situaciones de combate urbano donde resultaban altamente efectivos para despejar edificios y posiciones fortificadas. Sin embargo, el uso de lanzallamas no estuvo exento de controversia. Los efectos horribles del arma y el sufrimiento que infligía llevaron a algunos a cuestionar su moralidad. Además, los operadores de lanzallamas a menudo eran blanco de los francotiradores enemigos, ya que su equipo conspicuo y el peligro que representaban los convertía en objetivos prioritarios. La expectativa de vida de un operador de lanzallamas en combate a menudo se medía en minutos, en lugar de horas. Esta sombría realidad llevó a una peculiar práctica entre algunas unidades estadounidenses en el Pacífico. Los operadores de lanzallamas a veces vestían equipo regular de infantería sobre su equipo especializado para evitar ser identificados por los francotiradores enemigos. En el Pacífico, donde las fuerzas japonesas a menudo luchaban hasta el último hombre desde posiciones fuertemente fortificadas, los lanzallamas se convirtieron en una herramienta esencial para las fuerzas estadounidenses. La batalla de Peleliu, en septiembre de 1944, vio un uso extensivo de lanzallamas, con el historiador del Cuerpo de Marines Bennis M. Frank señalando: «El lanzallamas fue el arma más efectiva que tuvimos contra los japoneses en sus cuevas fortificadas. En Peleliu, los marines enfrentaron una intrincada red de cuevas y búnkeres que las armas convencionales no podían superar. Los lanzallamas, sin embargo, podían llegar a estas defensas ocultas, matando a los defensores de inmediato o forzándolos a salir al descubierto, donde podían ser atacados por otras armas. A medida que la guerra llegaba a su fin, los lanzallamas jugaron un papel en algunas de sus batallas más desesperadas. Durante el asalto soviético a Berlín, en abril de 1945, las tropas del Ejército Rojo utilizaron lanzallamas para despejar a los defensores alemanes de las ruinas de la otrora grandiosa capital. En un enfrentamiento particularmente feroz, las tropas soviéticas utilizaron lanzallamas para sacar a los miembros fanáticos de la juventud hitleriana que defendían el edificio del Reichstag el 30 de abril de 1945, el mismo día en que Hitler murió en su búnker cercano. En el Pacífico, la batalla de Okinawa, que duró de abril a junio de 1945, vio un uso generalizado de lanzallamas por parte de las fuerzas estadounidenses mientras superaban la resistencia fanática japonesa. La lucha en Okinawa fue una de las más sangrientas de la guerra, con más de 12.000 estadounidenses y 110.000 japoneses muertos. Las fuerzas estadounidenses emplearon más de 600 lanzallamas portátiles y 40 unidades montadas en tanques. El costo en vidas civiles fue horrible, con muchos okinawenses atrapados en cuevas junto a los soldados japoneses, sufriendo el mismo destino ardiente. El legado de los lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial es complejo. Si bien su efectividad como arma táctica es innegable, la naturaleza horrenda de sus efectos llevó a un escrutinio creciente en los años posteriores a la guerra. La Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980 prohibió el uso de armas incendiarias contra poblaciones civiles, aunque no su uso contra objetivos militares. Dragones de acero, el ardiente aliento de las bestias blindadas. Sutsei, en los anales de la guerra, pocas armas han inspirado tanto asombro y terror como el lanzallamas montado en vehículos. Cuando el humo se disipaba de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, los estrategas militares comenzaron a imaginar un nuevo tipo de máquina de guerra, una que pudiera combinar el aplastante poder del blindaje con el miedo primitivo inducido por las llamas. Esta visión se materializaría en forma de vehículos temibles como el Churchill Crocodile, un tanque británico que escupiría fuego en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Como dijo una vez el antiguo estratega militar chino Sun Tzu, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El impacto psicológico de estos gigantes que lanzaban fuego demostraría esta máxima de la manera más aterradora imaginable. El concepto de montar lanzallamas en vehículos no era completamente nuevo. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían experimentado con dispositivos que proyectaban fuego en sus tanques A-7. El primer uso registrado de tal dispositivo fue durante la batalla de Saint-Quentin el día 21 de marzo de 1918, donde resultó ser más un arma psicológica que una herramienta de combate efectiva. Sin embargo, fue en el período de entreguerras cuando la idea comenzó a tomar forma realmente. En 1929, la Unión Soviética introdujo el KHT-26, un tanque lanzallamas basado en el tanque ligero T-26. Este temprano intento de combinar blindaje y llamas fue un presagio de lo que estaba por venir. El KHT-26 vio acción en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, donde fue utilizado por las fuerzas republicanas contra los nacionalistas, proporcionando valiosos datos de combate para futuros desarrollos. A medida que aumentaban las tensiones en Europa, a finales de los años 30, varias naciones aceleraron su desarrollo de lanzallamas blindados. Los alemanes, siempre a la vanguardia de la tecnología militar, crearon la serie Flampanzer. El Flampanzer I, basado en el chasis del Panzer I, vio acción durante la invasión de Francia en 1940. A pesar de su éxito limitado, allanó el camino para futuros desarrollos. Un combate notable ocurrió el día 17 de mayo de 1940, cerca de la ciudad de Beaumont, en Bélgica, donde un grupo de tanques Flampanzer I logró desalojar con éxito a las tropas francesas de posiciones fortificadas, demostrando el impacto psicológico de las armas de fuego. Los alemanes continuarían refinando sus diseños, culminando en el formidable Flampanzer III, que vio un uso extenso en el frente oriental contra las fuerzas soviéticas. Sin embargo, fueron los británicos quienes perfeccionarían el arte del lanzallamas montado en vehículos con la creación del Churchill Crocodile. Desarrollado bajo un velo de secreto, el Crocodile fue la creación del Departamento de Guerra de Petróleo, una organización clandestina establecida en 1940 en respuesta a la amenaza de invasión alemana. El departamento, encabezado por Donald Banks, tenía la tarea de encontrar formas innovadoras de usar el petróleo en la guerra. Banks, un ejecutivo petrolero civil antes de la guerra, aportó una perspectiva única a la investigación militar. Los primeros experimentos de su equipo incluyeron el infame Flame Fugaz, un dispositivo explosivo improvisado que rociaba petróleo en llamas sobre una amplia área, destinado a repeler las embarcaciones de desembarco alemanas. El Churchill Crocodile era una modificación del tanque de infantería Churchill, un caballo de batalla robusto y confiable del ejército británico. Lo que distinguía al Crocodile era su devastador sistema de armas, un lanzallamas capaz de proyectar un chorro de combustible en llamas a más de 120 metros. El combustible se almacenaba en un remolque blindado arrastrado detrás del tanque, que contenía 400 galones imperiales de combustible y 5 cilindros de nitrógeno comprimido para impulsarlo. El lanzallamas podía disparar hasta 80 ráfagas de un segundo, creando un espectáculo aterrador en el campo de batalla. El proceso de desarrollo no estuvo exento de desafíos. Los primeros prototipos sufrían de fugas de combustible y problemas de ignición. Un infame incidente ocurrió durante una demostración en 1942, cuando un prototipo Crocodile incendió accidentalmente un campo cercano, casi incinerando a un grupo de oficiales observadores. El mayor general Percy Hobart, comandante de la 79ª División Blindada, reconoció el potencial del Crocodile. Su división, apodada Las Rarezas de Hobart, se especializaba en desarrollar y operar vehículos blindados especializados. Bajo su dirección, el Crocodile fue refinado y preparado para su bautismo de fuego en las playas de Normandía. Hobart, un inconformista en los círculos militares, había sido forzado a retirarse en 1940 debido a sus ideas no convencionales, solo para ser llamado de nuevo por el mismo Winston Churchill.
quien reconoció la necesidad de un pensamiento innovador en la guerra moderna. Churchill bromeó famosamente: «Gracias a Dios que tenemos a un hombre como Hobart, es un genio». El 6 de junio de 1944, mientras las fuerzas aliadas asaltaban las playas de Normandía, los Churchill Crocodiles estaban entre los vehículos especializados que resultarían cruciales para romper las formidables defensas alemanas. La vista de estos gigantes blindados, lanzando chorros de fuego líquido, fue suficiente para romper la moral de incluso los defensores alemanes más endurecidos. En un incidente notable el día 8 de junio, cerca del pueblo de Crépon, un solo tanque Crocodile logró asegurar la rendición de toda una compañía alemana atrincherada en una granja fortificada. El comandante alemán declaró más tarde: «Estábamos preparados para luchar contra tanques, pero no contra dragones». Un comandante de tanque británico, el capitán David Render del Sherwood Rangers Yeomanry, recordó más tarde el efecto aterrador del Crocodile. El efecto fue devastador. Los alemanes salieron con las manos en alto. Nadie quiere ser quemado vivo. Render, quien comandó Crocodiles en varios combates, señaló que la mera presencia de los tanques lanzallamas a menudo llevaba a la rendición inmediata del enemigo. En sus memorias, relató un incidente cerca de Caen, donde un grupo de tropas SS, conocidas por su resistencia fanática, arrojaron sus armas al primer avistamiento de los Crocodiles que se aproximaban. Los Crocodiles jugaron un papel crucial en la Operación Astonia, el asalto a Le Havre, en septiembre de 1944. La guarnición alemana, atrincherada en profundos búnkeres de concreto, había resistido los ataques convencionales. Sin embargo, cuando se enfrentaron a los Crocodiles, muchos se rindieron en lugar de enfrentar la horrible perspectiva de ser quemados vivos. El mayor general Roberts, comandante de la 11ª División Blindada, comentó: «La mera vista de los Crocodiles era suficiente. El uso del arma fue devastadoramente efectivo. La operación contó con el uso de 24 Crocodiles, que redujeron sistemáticamente los puntos fuertes alemanes, lo que llevó a la captura de más de 11.000 tropas alemanas y la liberación de Le Havre con mínimas bajas aliadas». El impacto psicológico del Crocodile no puede ser subestimado. Los prisioneros de guerra alemanes a menudo hablaban de su terror al enfrentarse a estos tanques que lanzaban fuego. Un soldado alemán, capturado tras un encuentro con Crocodiles cerca de Falaise en agosto de 1944, fue citado diciendo: «Escuchamos rumores sobre estos tanques de fuego, pero no lo creíamos. Cuando los vimos, era como enfrentarse a dragones. No había esperanza». Este sentimiento fue compartido por muchos soldados alemanes capturados, quienes se referían a los Crocodiles como Teufelpanzer, tanques del diablo. La efectividad del Crocodile no se limitaba a sus capacidades de proyección de llamas. El vehículo mantenía todo el armamento de un tanque Churchill estándar, incluida una ametralladora coaxial y un cañón de 75 milímetros. Esto lo convertía en un sistema de armas versátil, capaz de enfrentarse a una variedad de objetivos. Durante los feroces combates en el bosque de Reichswald, en febrero de 1945, los Crocodiles demostraron ser invaluables para despejar posiciones alemanas entre los densos árboles. En un combate particularmente intenso, el 9 de febrero, un grupo de 3 Crocodiles del Regimiento Real de Tanques número 141 despejó una serie de búnkeres alemanes fuertemente fortificados que habían resistido repetidos asaltos de infantería, demostrando la efectividad del arma en combates a corta distancia. A pesar de su temible reputación, el Crocodile no estaba exento de inconvenientes. El remolque que llevaba el combustible hacía que el tanque fuera menos maniobrable y más vulnerable al fuego antitanque. También existía el peligro constante de que el remolque de combustible fuera alcanzado y explotara. Un comandante de Crocodile, el teniente John Hansard, del 7º Regimiento Real de Tanques, escapó por poco de la muerte cuando el remolque de su tanque fue alcanzado por un Panzerfaust alemán cerca de Goch, en febrero de 1945. La explosión resultante destruyó el remolque, pero milagrosamente dejó al tanque y a su tripulación ilesos. Hansard escribió más tarde: «Era como montar sobre un barril de pólvora. Sabíamos que cada misión podría ser la última». Al final de la guerra,
se habían producido aproximadamente 800 Churchill Crocodiles. Vieron acción no solo en el noroeste de Europa, sino también en Italia, donde demostraron ser efectivos para desalojar a las fuerzas alemanas de posiciones fortificadas en la línea gótica. Durante la Operación Vampiro, en abril de 1945, los Crocodiles del regimiento North Irish Horse jugaron un papel crucial en la ruptura de las defensas alemanas a lo largo del río Senio, despejando el camino para el avance de la 8ª División India. Infierno en la selva, el ardiente legado de los lanzallamas en Vietnam. Las densas y verdes selvas de Vietnam, con su calor opresivo y oscuros recovecos, se convirtieron en el escenario improbable para una de las armas más controvertidas de la guerra moderna. A medida que las fuerzas estadounidenses se adentraban más en el pantano de la guerra de Vietnam, se enfrentaron a un enemigo que parecía fundirse con el paisaje, utilizando vastas redes de túneles subterráneos para atacar y desaparecer como fantasmas. En respuesta, el ejército de los Estados Unidos recurrió a un arma que podría expulsar al enemigo oculto y convertir sus santuarios subterráneos en infiernos. El general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam desde 1964 hasta 1968, comentó una vez: «Las tácticas de guerrilla del enemigo nos obligaron a innovar. En esta guerra, la selva misma era el enemigo, y tuvimos que encontrar formas de negar su santuario». El uso de lanzallamas en Vietnam no era sin precedentes. Estas armas ya habían demostrado su brutal efectividad en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Sin embargo, los desafíos únicos del conflicto de Vietnam, las tácticas de guerrilla, la impenetrable selva y los laberínticos sistemas de túneles, dieron un nuevo propósito a estos instrumentos de fuego y miedo. El lanzallamas AM-9-7, que pesaba 65 libras cuando estaba completamente cargado, se convirtió en una vista común en las unidades de infantería. Capaz de proyectar una llama hasta 65 metros, era un arma formidable en los combates a corta distancia en la guerra en la selva. El soldado de primera clase Michael Kelly, de la Primera División de Infantería, recordó su primer encuentro con el arma durante un ejercicio de entrenamiento en Fort Riley en 1966. Cuando vi esa pared de llamas, entendí por qué lo llamaban Zipo. Era como tener el poder del infierno en tus manos. Una de las aplicaciones más infames de los lanzallamas en Vietnam fue en el despeje de los túneles de Cu Chi, una vasta red de pasajes subterráneos que se extendía por más de 120 millas al noroeste de Saigón, descubiertos en 1965 por unidades de la 25ª División de Infantería de los Estados Unidos. Estos túneles se convirtieron en una espina clavada en el costado de las fuerzas estadounidenses, sirviendo como escondites, rutas de suministro y áreas de preparación para los ataques del Viet Cong. Los métodos tradicionales para despejar estos túneles resultaron ineficaces e increíblemente peligrosos para los soldados encargados de entrar en ellos. Los túneles eran tan extensos que, en 1967, las fuerzas estadounidenses lanzaron la Operación Cedar Falls, un esfuerzo masivo para destruir la red de Cu Chi. A pesar de haber lanzado más de 30.000 libras de bombas y utilizar bulldozers para despejar la selva, los túneles permanecieron en gran parte intactos, lo que demostró la necesidad de métodos más directos para su limpieza. Aquí es donde entraron en juego los lanzallamas. Las tropas estadounidenses, en particular aquellas en unidades especializadas de ratas de túnel, comenzaron a utilizar lanzallamas portátiles para despejar estos laberintos subterráneos. El lanzallamas M2, capaz de proyectar combustible en llamas hasta 20 metros, se convirtió en una vista común en estas operaciones. El sargento James Schreiner, una rata de túnel que operó en Cu Chi en 1966, recordó la aterradora efectividad del arma. La llama entraba, chupando todo el oxígeno. Cualquiera que estuviera dentro no tenía oportunidad. Era rápido, pero era el infierno. La unidad de Schreiner, parte de la 25ª División de Infantería, fue responsable de despejar más de 30 millas de túneles durante su despliegue. En un incidente particularmente aterrador, el 18 de marzo de 1966, Schreiner y su equipo encontraron un grupo de soldados del Viet Cong en una gran cámara.
El tiroteo terminó solo cuando Schreiner desplegó su lanzallamas, envolviendo toda la cámara en llamas. «Los gritos, nunca olvidaré esos gritos», escribió más tarde en sus memorias. «Guerrero de túnel, las ratas de túnel de Vietnam». El impacto psicológico de los lanzallamas fue profundo en ambos bandos del conflicto. Para las tropas estadounidenses, el arma proporcionaba una sensación de seguridad frente a un enemigo a menudo invisible. El soldado de primera clase John Smith, quien sirvió con la 25ª División de Infantería en 1967, describió la tranquilidad que el arma proporcionaba. Saber que teníamos ese poder de fuego hacía que la selva pareciera un poco menos amenazante, pero usarlo, eso era otra cosa completamente distinta. La unidad de Smith participó en la Operación Junction City, la mayor operación aerotransportada estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Durante esta operación, los lanzallamas se utilizaron extensamente para despejar zonas de aterrizaje y destruir búnkeres enemigos. El 28 de febrero de 1967, Smith fue testigo de un ataque con lanzallamas contra un bastión del Viet Cong cerca de Tay Ninh. Toda la línea de árboles simplemente estalló en llamas, recordó. Era como algo sacado del infierno de Dante. Para el Viet Cong, la amenaza de los lanzallamas agregó una nueva dimensión de terror a su ya peligrosa existencia. Nguyen Van Ly, un ex soldado del Viet Cong que sobrevivió a un ataque con lanzallamas en los túneles de Cu Chi, recordó más tarde: «Temíamos muchas cosas, las bombas, el gas, pero el fuego era como enfrentar la ira de los dioses. Cambió cómo nos movíamos, cómo luchábamos». Lee formaba parte de una unidad estacionada en los túneles de Cu Chi durante la ofensiva del Tet en 1968. El 3 de febrero, la posición de su unidad fue atacada por fuerzas estadounidenses que usaban lanzallamas. «El calor era insoportable», dijo. «Lo sentíamos incluso en lo profundo de los túneles. Muchos de mis compañeros optaron por rendirse en lugar de enfrentar las llamas». El despliegue de lanzallamas no se limitó a las unidades de infantería. El ejército de los Estados Unidos también utilizó lanzallamas montados en vehículos, en particular el lanzallamas blindado M-132, apodado cariñosamente Sipo. Basado en el vehículo blindado de transporte de personal M-113, el M-132 podía proyectar un chorro de combustible en llamas hasta 200 metros. Estas máquinas móviles de infierno fueron particularmente efectivas en la limpieza de grandes áreas de vegetación densa, negando al Viet Cong su cobertura en la selva. La 5ª División de Infantería Mecanizada, desplegada en Vietnam en 1968, hizo un uso extensivo del M-132 en operaciones de limpieza a lo largo de la zona desmilitarizada. El capitán Robert Ellison, quien comandaba una compañía de M-132, describió su efectividad. «Podíamos despejar un área del tamaño de un campo de fútbol en minutos. Era como cortar el césped, si el césped estuviera lleno de trampas explosivas y soldados enemigos». En la Operación Piraña, lanzada el 7 de septiembre de 1965 en la provincia de Quang Ngai, los M-132 se usaron con devastadores efectos. El teniente coronel del Cuerpo de Marines Joshua Dorsey III, quien comandaba el 3er Batallón, 3ª División de Marines durante la operación, señaló en su informe posterior a la acción: «El impacto psicológico de los lanzallamas no puede subestimarse. Vimos combatientes enemigos abandonar posiciones bien fortificadas al mero sonido de los M-132 acercándose». La operación, que duró hasta el 10 de septiembre, resultó en 178 bajas confirmadas del Viet Cong, muchas de ellas atribuidas al uso de lanzallamas. El informe de Dorsey también destacó un beneficio inesperado del arma. El intenso calor generado por los lanzallamas a menudo detonaba dispositivos explosivos ocultos, despejando nuestro camino de trampas explosivas. Sin embargo, el uso de lanzallamas no estuvo exento de controversia, incluso entre las fuerzas estadounidenses. Los efectos espeluznantes del arma y el sufrimiento que infligía llevaron a muchos soldados a cuestionar su moralidad. El cabo David Anderson, quien operaba un lanzallamas M2 con la 1ª División de Caballería en 1968,
expresó sus sentimientos encontrados. Era efectivo, no hay duda de eso, pero los gritos se quedan contigo. Empiezas a preguntarte si ganar vale ese tipo de costo. La unidad de Anderson participó en la batalla de Khe Sanh, donde se utilizaron lanzallamas para limpiar búnkeres del ejército de Vietnam del Norte durante el asedio. El 1 de abril de 1968, Anderson recibió la orden de limpiar una serie de posiciones enemigas. Recuerdo la fecha porque parecía una broma de mal gusto, del Día de los Inocentes. Dijo: «Quemé 3 búnkeres ese día. El olor no es algo que olvides». Las preocupaciones éticas en torno a los lanzallamas se extendieron más allá del campo de batalla. A medida que las imágenes y relatos de su uso llegaron a los Estados Unidos, se convirtieron en un punto focal para los manifestantes contra la guerra. La brutalidad flagrante de la muerte por fuego parecía encapsular la deshumanidad percibida de todo el conflicto. El renombrado periodista David Halberstam, en su libro La creación de un atolladero, escribió: «El lanzallamas se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con esta guerra. Era un arma que no solo mataba, destruía, deshumanizaba». Este sentimiento se reflejaba en protestas en todo Estados Unidos, con pancartas que decían «Detengan la quema», siendo una imagen común en las manifestaciones contra la guerra. A pesar de estas preocupaciones, el ejército continuó empleando lanzallamas durante gran parte de la guerra. Su uso alcanzó su punto máximo en 1968, tras la ofensiva del Tet, cuando las fuerzas estadounidenses buscaron erradicar a las fuerzas del Viet Cong de las áreas urbanas y despejar complejos de túneles. Solo en la batalla de Hue, que duró del 31 de enero al 2 de marzo de 1968, se registraron más de 250 ataques con lanzallamas en un solo mes. El sargento de Marines John Canley, quien más tarde recibiría la Medalla de Honor por sus acciones en Hue, describió el combate urbano. La ciudad era un laberinto y cada edificio podía esconder al enemigo. Los lanzallamas eran a menudo la única forma de estar seguros de que una posición estaba despejada. El 6 de febrero, la unidad de Canley utilizó lanzallamas para despejar una serie de edificios fortificados cerca del río Perfume, una acción que ayudó a asegurar un punto crucial en la ciudad. La efectividad de los lanzallamas en combate llevó a adaptaciones en las tácticas del Viet Cong. Los sistemas de túneles comenzaron a incorporar cámaras resistentes al fuego y múltiples salidas de emergencia. Le Duong, un zapador del Viet Cong que trabajó en la expansión de los túneles de Cu Chi en 1967, describió estas modificaciones. Cavamos más profundo, añadimos más giros, no podíamos detener el fuego, pero podíamos intentar escapar de él. Duong y su equipo implementaron un sistema de puertas herméticas y conductos de ventilación diseñados para contener los incendios y preservar el oxígeno en las cámaras selladas. También comenzamos a almacenar nuestros suministros en contenedores de metal, agregó. No los salvaría de un impacto directo, pero nos daba una oportunidad si el fuego estaba en la entrada del túnel. A medida que la guerra progresaba y las fuerzas estadounidenses comenzaban a retirarse, el uso de lanzallamas disminuyó gradualmente. El último uso documentado de un lanzallamas en combate en Vietnam fue el 15 de mayo de 1970, durante una operación de limpieza en el Triángulo de Hierro, un bastión del Viet Cong al noroeste de Saigón. El especialista de cuarta clase Timothy Barnes, de la 25ª División de Infantería, fue el último soldado estadounidense en usar un lanzallamas en combate. En su informe posterior a la acción, Barnes escribió: «Se sintió como cerrar un capítulo de la guerra, pero no uno del que me sienta orgulloso». Al cerrar este capítulo de la historia, los ecos de los lanzallamas aún arden en nuestra memoria colectiva. Desde las cenizas volcánicas de Iwo Jima hasta las ruinas heladas de Stalingrado, estas armas de fuego líquido escribieron una oscura narrativa en los anales de la guerra. Hombres como el cabo Herschel Williams y el sargento Yakov Pavlov empuñaron este terrible poder, cambiados para siempre por sus devastadores efectos. Al reflexionar sobre este sombrío capítulo, recordamos las palabras de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, quien citó el Bhagavad Gita después de presenciar la primera prueba nuclear. «Ahora me he convertido en la muerte,
el destructor de mundos. Aunque Oppenheimer hablaba del fuego nuclear, sus palabras resuenan igualmente poderosas con el infierno más íntimo del lanzallamas. Al final, la historia del lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio contundente de la capacidad de la humanidad para la creación ingeniosa y la destrucción terrible. Nos desafía a considerar el verdadero costo de la victoria y las complejidades morales de la guerra. Mientras despedimos este relato ardiente, llevemos adelante las lecciones aprendidas, siempre vigilantes contra las llamas del conflicto que continúan amenazando nuestro mundo hoy en día.